pero ya está aquí nuestro querido Héctor Javier Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Ernesto? Pues antes Bien, que nada, que Jesús le vaya todo bien, ¿no? pues sí, 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 ojalá y resultados se hagan todo vaya favorables. bien. Afortunadamente no se ve algo grave, pero bueno, ya nos estaremos como quiera contactando con ella. Por lo pronto, mi querido Héctor Javier, si te parece, vamos entrando en materia Sí, y uno de estos temas pues tiene que ver con el rompimiento del movimiento ciudadano, con este bloque, con este grupo de PRI, PAN, PRD, pues finalmente se rompió el cantarito y hay rumores y se habla, está el run run por algunas decisiones o acciones que ha tomado ya el partido Movimiento Ciudadano, encabezado, dirigido y controlado por Dante Delgado, pues que pareciera ser que se va a sumar a Morena, va a terminar apoyando la campaña de Claudia Sheinbaum, se habla de eso también. En fin, hay rumores varios. ¿Qué decía al respecto, Héctor? pues que se va a poner más interesante que la novela La Rosa de Guadalupe, ¿no? Me parece que ahí, cuando fíjate, es interesante, ¿no? Me parece que, pues no entiendo de veras a la oposición, ¿no? Ahora sí que a lo mejor no entiendo que no entiendo. Cómo después de que hicieron Pinole, digamos, a Samuel García, que los desbarrancaron pues de la gubernatura de Nuevo León. Bueno, primero ya ves que se le habían quitado, había puesto un interino ahí 6 meses, que finalmente pues se regresó. Parece que Samuel García estuvo, y si le quieren hacer un proceso, parece que por lo menos de medio, usurpando funciones, porque ya estaba declarado el interino. Total, regresa ahí y no contentos con eso, digamos, de que ya hubiera salido de la contienda presidencial en una pues, campaña que parece que va a ser histórica, porque pues es la más reducida que se tiene en memoria, de solo 10 días de Samuel García. Pues fue una campaña pues ahora sí que de estarle echando fuego a la herida, ¿no? De estarle echando gasolina al fuego, que pues sí, que si era un inmaduro, que si era un esto, que si era aquello, y bueno, pues dándole durísimo, durísimo al movimiento ciudadano, al demócrata también, Dante Delgado, que bueno, ya ves que ha sido muy prolífico en ceder ahora sí que los poderes de ese partido político o de ese movimiento, como le llaman, a la democracia nueva, ¿no? A los jóvenes políticos nuevos que ya vimos pues que no están, ¿no? Es decir, con esto quiere decir que ni unos ni otros son muy defendibles que digamos, pero fue tal, digamos, pues ahora sí que la soberbia que mostró el PRIAN en términos de haber desbarrancado a Samuel García, que parece ser que por ahí le afectaron algún canal neuronal, alguna sinapsis, y eso pues le activó, digamos, pues ahora sí que la parte Delgado y al mismo Samuel García, y pues ahora vamos a ver hasta dónde llegan en términos de su venganza política en contra del PRIAN. Y uno de los aspectos en donde más se pueden vengar de la coalición del PRIAN, que ya sabemos que ahora pues tiene otro nombre, no sé si se llama Todos con Salud y Amor o alguna cosa de estas, pues está justamente en el poder legislativo, ¿no? Y el otro día lo dice Dante Delgado, que con esto que le estaban haciendo, pues rompieron el bloque de contención. Es decir, un acuerdo que se tenía por ahí, según lo expresado por el mismo Dante Delgado, en donde todas las iniciativas que fuera presentando el presidente de la República, pues dado que no tenían la mayoría calificada, pues iban a estar ahí topando, digamos, con esta coalición que si bien no se había logrado en términos de candidaturas presidenciales, sí que estaba funcionando de facto pues, en términos legislativos, como ya estaba comentando, ¿no? Entonces, el hecho de decir que ahora pues ya no van a ser ese bloque, digamos, o forma de o parte de ese bloque, pues nada más fueron, imagínate, se les va un poco más de un tercio, ¿no? Habría que ver la composición, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, cuántos senadores tiene Movimiento Ciudadano, cuántos tiene el PRI, cuántos tiene el PAN y cuántos subsisten del PRD, que ahí, digamos, ya con el desplazamiento del Movimiento Ciudadano, bien sea hacia Morena o bien sea hacia la abstención, digamos que imagínate en alguna votación, pues no se presenten, pues ahí perfectamente Morena pues puede sacar otros dividendos muy, muy importantes para ellos. Y entonces todas las resoluciones que nada más pasen por el Senado, que no tengan que pasar por la Cámara de Diputados,
pues Morena puede estar de plácemes porque probablemente pues vaya a ir consiguiendo sus iniciativas. De ahí que el mismo presidente haya anunciado también que su plan se lo adelanta, es decir, las iniciativas que pensaba presentar para septiembre, pues ahora las va a presentar en febrero. No es necesariamente el mismo panorama en la Cámara de Diputados, en donde con que Movimiento Ciudadano se mueva hacia el otro lado no logran la mayoría calificada, pero pues siempre sabemos que por ahí pues siempre hay uno, dos, tres diputados o diputadas que pueden ausentarse, que se pueden enfermar, que pueden acudir a lo mejor, pues, qué sé yo, a alguna reunión allá en China, alguna reunión allá en Japón, en Medio Oriente, alguna cosa de estas, y de alguna forma ir maquinando estas cosas que sabemos que sean y que pues ahí pueda lograr avanzar Morena en las iniciativas que ya sabemos que principalmente las más importantes que tiene, pues obviamente es la del Poder Judicial, es decir, quitarle pues, las prebendas a los ministros, a los jueces, a los magistrados, también la revocación de mandato y también pues el que puedan ser electos por parte de la población. Y otra que tiene por ahí pues es el de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, se mueve el tablero político, se mueve también dentro de Morena y habría que ver qué tanto, digamos, Ricardo Monreal puede recuperar sus fueros, digamos, sabemos que es un operador político que había estado un tanto marginado, bueno, ya lo vemos ahora en el equipo de Claudia Sheinbaum, pero habría que ver si se le mueve nuevamente para acá, para que opere y pues siga adelante, siga apoyando las iniciativas que vaya lanzando la presidencia de la República. Digamos, ese sería mi primer comentario, no sé tú qué opinas. No, no, sí, no, pues es que hemos estado opinando un montón y ya dije, bueno, pues hay que dejar que la audiencia también escuche a los verdaderos analistas como Héctor Javier Hombre, Sánchez, claro, este, que por cierto hay comentarios siempre muy favorables, que te felicitan mucho, Héctor, que te respetan, que te es, aprecian aquí por parte de la audiencia. Y si te parece, Héctor, pues este asunto que sucede en el Tribunal Electoral, yo no, yo no recuerdo si esto ya había pasado antes en el Tribunal Electoral. No, no recuerdo, yo creo que no, que es vez primera, donde pues un tribunal pues echa el yepa, yepa, ándale, ándale, no quiero renunciar y se sale, y los otros magistrados y magistradas quieren que se vaya, en fin, ¿qué decía al respecto, Héctor? El presidente no fíjate quiso que es, opinar, le preguntaron hoy y dijo, no, no, pues yo, no, no. No, no, imagínate, si de por sí están diciendo que Morena está detrás de todos estos movimientos, si el presidente opina algo, pues se lo van a acabar, ¿no? Ahora sí que en los medios impresos y de comunicación nacional. pero Es mire, interesante, ¿no? el presidente le pidió a Héctor Javier que Héctor Javier nos hiciera la explicación, diera su valoración. Por la voz de Héctor hablará la voz del presidente Uy, Andrés Manuel López Obrador. no, no digas eso, no, para nada. Mira, a ver, recordemos primero que nada que desde el 31 de octubre de este año, este tribunal está sesionando con dos, ahora sí que con dos personas menos, ¿no? Se terminó el periodo de José Luis Vargas, que pues recordemos que él era el presidente y que además lo bajaron, ¿eh? Igual que ahora están tratando de bajar a Reyes Rodríguez, también a José Luis Vargas le dieron, ahora sí que le dieron cráneo, ¿no? Y parece que le están dando una sopa de su propio chocolate, ¿no? Y recordemos también que en aquel entonces a José Luis Vargas lo llamaban el magistrado Billetes por los actos de corrupción que se le imputan en aquel entonces. También estaba Indalfer Infante, que también estos dos ya terminaron el 31 de octubre, sí están con dos puestos menos, y ahora está pues Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata, Mónica Soto Fregoso, que parece ser que le hace mucho honor a su segundo apellido, y Yanino Tálora, y por supuesto Reyes Rodríguez, ¿no? Entonces, pues bueno, en el caso de Reyes Rodríguez, se supone que termina su periodo en octubre de 2024, es decir, pues le estarían faltando por lo menos 11 meses o 10 meses y medio. Entonces, pues cita una reunión el lunes, hay por ahí problemas, lo difieren al miércoles y así se van. Y el día de ayer fue pues impresionante ver ahora sí que los argumentos de, por ejemplo, de Felipe Fuentes o de la misma Mónica Soto, en donde pues menciona una serie de cosas, aunque por ahí algunos, por ejemplo, el Reforma dice que no dijeron por qué, pero sí que dijeron cosas. Bueno, está la intromisión del contrato de abogados. Puede ser que esta contratación de abogados, perdón, tienen que ver pues con despachos asociados a Hinswart,
y a Diego Fernández de Ceballos. Digo, pues si algo dicen estos dos nombres, pues nada más habría que darle la dimensión que corresponda, ¿no? Cuando es un tribunal que en teoría pues tendría que estar pues prácticamente totalmente ajeno a cualquier despacho político, porque pues es el que califica las elecciones de México, en este caso las que vienen en el 2024, las presidenciales. Entonces pues no tendría que tener ninguna mancha que pudiera estar ahí pues haciendo ruido en torno, digamos, a la calificación de la elección, ¿no? También se le acusa de hostigamiento al secretario general, de que ha contratado a algunas personas. Habría que ver si en algún momento nos definen cuáles son algunas de estas personas, que ya no le tienen confianza, que no se ha prestado al diálogo, que no tiene liderazgo. Y peor aún, que cuando ya empezó esta revuelta, que por cierto le habían estado negando, pues parece ser que Reyes Rodríguez propuso la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pues, que resolviera este diferendo. Y ahí esto le molestó mucho a Felipe Fuentes Barrera, o por lo menos fue el que se pronunció, diciendo pues que cómo no, si estos poderes tendrían que ser independientes, como digamos el titular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se atreve a decir que pues intervenga otro órgano que no, en teoría no tendría que nada que ver, porque aquí se tendría que resolver todo. Y que entonces pues eso era justamente otro indicador de que Reyes Rodríguez no tiene ni la capacidad ni liderazgo. Y bueno, ya después de que los dejó ahí plantados, después de un receso que se dio de 15 minutos, en el que ya no regresó ni él ni Yanino Tolara, donde dicen ellos que no se les comunicó que se iba a dar, pues ahora sí que la siguiente sesión hasta el próximo lunes. Pues imagínate, le dijeron de todo lo habido y por ahí, ante las cámaras pues, y los micrófonos que los entrevistaron, sí despotricaron contra él, guardando las formas, pero ya me imagino las pláticas que tuvieron ellos, ahora sí que, pues sin las grabadoras y todo lo que le han de haber dicho. Y eso también, y se me estaba pasando, recordemos que el lunes Rey Rodríguez rindió su informe ahora sí que de labores, y no fueron estos tres personajes, Felipe Fuentes, Felipe de la Mota y Mónica Soto, y no solo no fueron, sino que además publicaron que estaban desayunando en un restaurante justo en el momento en que Reyes Rodríguez se supondría que estaría pues, dando su informe. Entonces, imagínate todo ese cóctel de lo que estábamos mencionando, pues la gran disputa que debe de haber allá adentro. Y sabemos que Reyes Rodríguez, pues sí, efectivamente es una persona que está pues vinculada en muchos aspectos al grupo de Felipe Calderón y al de Vicente Fox, por lo menos en lo que hace el PAN y otros personajes del PRI. Y entonces de ahí viene que también, pues desde la oposición se está diciendo que Morena pues anda ahí operando tras bambalinas esta renuncia anticipada de Reyes Rodríguez. Pues sí, se arma ahí todo un conflicto interno importante y además, Héctor, se da en un marco preelectoral, pues que será muy definitorio en nuestro país. Ya estamos en diciembre, en enero se va a intensificar esto y ojalá que finalmente se resuelva. El presidente hoy básicamente lo que el compañero quiso decir es que ojalá haya ética, integridad y congruencia y haya un proceso electoral limpio. Y estos son ahorita todos los golpeteos políticos que hay y pues que estas denuncias que ya ha habido también contra este magistrado, pues lo que se está llegando es a un límite en donde no parece que pueda haber ahorita, por lo pronto, en un tiempo cercano, una solución, porque ni siquiera se ha abierto la posibilidad de una mediación de ningún tipo. Así que, pues vamos a ver, Héctor, qué es lo que sucede. Por lo pronto, Héctor, te comento, hay una pregunta que te está haciendo Rosa María Duarte, que dice, ¿qué opina el doctor Héctor Javier Sánchez del nombramiento del doctor Kesernovich, eh, Kesenovich en el equipo de Claudia Sheinbaum? Mira, la verdad es que no tendría elementos para opinar a favor o en contra. Mm. Me metió gol Rosa María, dile que me disculpe, por favor. No lo ubicas. Bueno, No, no lo ubico. No lo ubico. aprovechando esa pregunta, Héctor, ¿qué te pareció
los nombramientos que hizo Claudia de sus coordinadores de su precampaña. Pues mira, unos muy buenos y unos pues para nada, ¿no? Meter ahí, por ejemplo, a Murat, meter a algunos periodistas ahí no me pareció bien, pero los Bueno, otros nombramientos que hubo Murat ahí, no por tiene ejemplo, cargos, según aclararon, él no, no pero tiene. está en la estructura, ¿no? Pero está ahí en la estructura, por lo Ujú, menos ya hay el acercamiento, ¿no? A eso me refiero. Que sí. sabemos que bueno, esas coordinaciones que se tienen, pues sí, ahí van a estar, pero obviamente no van a estar operando solos, ¿no? Van a estar operando con un conjunto de personas que están ahí y en su gran mayoría me parecieron muy atinados. De hecho, el contraste que se tiene entre los nombramientos que hizo Claudia Sheinbaum y los que hizo Xochitl Gálvez, bueno, pues son prácticamente del cielo a la luna, ¿no? Mientras por un lado hubo puros personajes reciclados, en el caso de Xochitl Gálvez, que además, hay que decirlo, pues cero sociedad civil, ¿no? Y que nos habla de una imposición ahí de los partidos políticos, que bueno, ahí está hasta Jesús Zambrano, ahí, que repite con un doble nombramiento que tiene ahí. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, me parece ser que por una parte le da entrada, por ejemplo, el caso de la exministra Olga Sánchez Cordero, el caso de Adán Augusto, el caso del mismo Juan Ramón de la Fuente, personas vinculadas que tienen que ver, pues, por ejemplo, con el medio artístico, ¿no? Con el medio cultural, me parecen muy Eh, adecuados, creo que es un equipo que se va conformando muy sólido, y el otro, pues nada, ¿no? Insisto, independientemente de que sean o no coordinadores, me parece ahorita que fue muy prematuro llamar a personajes del PRI para estar ahí, digamos, pues, en todo lo que tiene que ver con el equipo de pre-campaña en este momento y que sabemos que ya más adelante, a partir de enero, ya se podrá llamar de campaña. Ya, esto que hablas ahorita de Juan Ramón de la Fuente, ¿qué es tu opinión, Héctor, de Juan Ramón de la Fuente? Mira, de luces y sombras, Ernesto. Sabemos que en su momento en la UNAM, incluso pues fue uno de los que, digamos, dio el visto bueno para que entrara la policía ahí. Tú recuerdas cuando en aquel momento pues hubo algunos eventos, pues protestas estudiantiles, hubo tomas de edificios, etcétera, y pues se permitió la entrada, ¿no? En ese momento, la verdad es que pues era demonizado Juan Ramón de la Fuente, y bueno, también recordemos que fue secretario de Salud en gobiernos anteriores, y me parece ser que ahora la labor que hizo en la ONU fue pues, interesante, fue más o menos muy moderada, y que de alguna forma, digamos, se ha ido, pues, digamos, virando, no sé si llamarlo hacia la izquierda, pero sí por lo menos tomando una serie de acciones más progresistas que las que se tenían en su momento, y que ahora, digamos, pues no sé, con toda la proporción guardada, yo lo compararía al mismo Manuel Bartlett, que pues, en algún momento sabemos que fue uno de los separadores pues, de la caída del sistema, tú te acuerdas, ¿no? Ahí en el 88, cuando Sí, salió claro, Carlos claro. Salinas de Gortari, pero que después pues adquirió una serie de posicionamientos más, digamos, pues más progresistas, más de defensa del país, e insisto, con todas las proporciones guardadas, me parece que ha sido una situación similar a la que se tiene con Juan Ramón de la Fuente. Pues sí, y yo creo que la mancha tremenda es haber llevado a la Policía Federal Preventiva, ¿no? Que esa es la Sí, mancha así es. tremenda. Dice Rosa María Duarte, el doctor Kerser Novich es del Instituto Nacional de Nutrición, contemporáneo del actual secretario de Salud. Ujú, Me hubiera gustado más que invitaran al ujú, doctor Gustavo Leal. ¿Qué opinas, Héctor? ujú. Pues sí, podría ser, sería muy bien ese tema, ¿no? Gustavo Leal se ha dedicado básicamente al análisis de políticas públicas, y yo creo que sí, sinceramente tendría más elementos de ver cómo está esta situación de este nombramiento que acaban de señalar, ¿no? Yo sinceramente prefiero no resbalar, y ahora sí Claro, que, como decimos aquí en medicina, prefiero decir no sé, a querer saber y regarla, ¿no? No, mejor no, claro. mejor no. Sí, así es, Héctor. Héctor, hay un tema también que planteabas y que es precisamente el que dominas a plenitud, que tiene que ver pues, con esto del VIH-Sida que acaba de pasar, el Día Mundial precisamente del VIH, y es un tema que tú, conjuntamente con el tema de tuberculosis, que también están muy asociados, pues llevas trabajando muchos años. ¿Qué decía al respecto, Héctor? Sí, fíjate, te lo propuse este tema porque
pareciera ser que, digamos, los que no estamos en el medio de la salud, pues pareciera ser que ya es otra enfermedad ya que desapareció, tipo tuberculosis, ¿no? Cuando luego se llegan a abordar estos temas, dicen, ¿a poco todavía existe el SIDA? Y sí, sí que existe, y justamente el 1 de diciembre, desde 1988, se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, y que básicamente tiene el propósito, bueno, de apoyar a las personas que viven con el VIH y recordar a las personas que han fallecido por SIDA. También, pues, es un día de movilización por demandas concretas, por ejemplo, financiamiento, que ya no haya más estigma y discriminación a personas afectadas con VIH, mejorar la calidad de vida, de que pues, no haya escasez de medicamentos. Recordemos una protesta que hubo hace poco allá en la Ciudad de México, en Sencida, recordar que esta enfermedad no ha desaparecido y pues recordamos también que pues, es una tarea de todas y todos que ojalá en el 2030 pues ya la podamos desaparecer, que es la meta que tiene la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Recordemos que esta enfermedad ataca al sistema inmunitario y pues hace mucho más vulnerable a nuestro organismo ante infecciones y otro tipo de enfermedades. Se puede manifestar a los 2 o 5 años de infección. Y bueno, pues sabemos que desde que inició en los años 80, fíjense, a lo mejor no tenemos conciencia de esta cifra, pero por lo menos se ha matado más de 40 millones de personas en el mundo, insisto, desde 82, 83 que aparecieron los primeros casos, pues nada más habría que ver, por ejemplo, el número de fallecimientos que hemos tenido en las guerras mundiales. Por ejemplo, en la primera parece que hubo 20, en la Segunda Guerra Mundial hubo 60. Bueno, si siguen las muertes, pues vamos a tener más o menos una cantidad similar a ellos, ¿no? Se supone que ahorita, bueno, en el año pasado, más o menos había 39 millones de personas con SIDA. 1.5 millones de estas 39 millones son niños y que pues nada más el año pasado murieron alrededor de 600,000 personas por SIDA en el mundo y que pues 1.3 millones de personas contrajeron la infección. Y aquí es donde me gusta este tema porque pues lejos de lo que se pensaba, si bien ha disminuido la mortalidad por el VIH-Sida, las infecciones van aumentando año con año, ¿no? Y peor aún, ahora con los efectos que hubo del VIH-Sida, pues estuvo muy feo el asunto porque pues hubo desvío de fondos para la atención del COVID, además de que pues el caso, mencionabas hace rato el caso de la tuberculosis y el VIH están muy asociadas, se descuidó mucho la tuberculosis y en ese sentido pues, también hubo más casos de VIH. En el caso de nuestro país, Ernesto, bueno, y personas que nos están haciendo el favor de oírnos y vernos, de 1983, que aparecieron los primeros casos de SIDA en México, al 16 de octubre pasado, si estamos hablando de hace pues, poco menos de 2 meses, en nuestro país, más o menos, teníamos registrados 365,916 casos, de los cuales Wow. continúan vivos o se sabe que están vivos 237,000, es decir, el 64%, pero han muerto por causas vinculadas al SIDA 112,706 personas, por lo menos, ¿no? Y más o menos se desconocen los datos de 16,000 de ellos. Pero ya más quedarnos con el caso digamos, con el dato de 112,706 personas y que más o menos en nuestro país mueran casi 5,000 personas por año, pues creo que son cifras dignas de considerar, aunque sean menos, pero aún así, si vemos estos datos, pues, son muy alarmantes, me parece, ¿no? Y sobre todo que es una enfermedad prevenible, por un lado, y también ya es una enfermedad, no quiero decir curable, pero sí muy tratable, que ya con los fármacos de los que se dispone actualmente, una persona infectada con VIH puede ser relativamente su vida normal, puede tener pareja, ningún problema, sí, podemos echar atrás muchos mitos que se tienen alrededor de esto, e inclusive no solo ya hay tratamiento para esta infección, con lo cual, insisto, ya pues el virus incluso puede hacerse indetectable, con lo cual pues esto habla muy bien del avance que se ha tenido en el VIH-Sida, y también hay unos fármacos preventivos, está el PrEP, que es una especie de profilaxis, digamos que cuando uno sabe que va a tener, digamos, algún encuentro por ahí de cierto riesgo, puede tomar esta profilaxis y disminuir el riesgo pues, de que la infección le pegue a uno, e inclusive también uno después de que ya tuvo algún contacto por ahí, a lo mejor algún rompimiento de un condón, alguna cosa de estas, pues puede tomar esta terapia también para disminuir las posibilidades de que se adquiera esta infección. Y digo que es, cierto, es que es prevenible porque pues
el 97% de los casos prácticamente del VIH-Sida son vía sexual, ya la vía sanguínea, bien sea por transfusiones o por exposición ocupacional, y es muy, muy disminuida. Usuarios de drogas intravenosas también no llegan ni al 1.3%, y la vía de transmisión vertical, es decir, la que transmite de la madre al hijo, bien sea pues, durante el parto o bien vía lactancia materna, pues también ya está muy disminuida, porque en la medida que se diagnostica temprano, pues puede tratarlo. Entonces, pues una invitación a decir que el VIH-Sida no se ha ido, ni será ahí va a seguir. Nada más, por ejemplo, registros de casos de muerte el año 2021, que es, digamos, cuando ya está la cifra ya más estandarizada, más, digamos, completada, pues fueron 4.636 muertes aquí en nuestro país. Entonces, sin insistir que este tipo de Del padecimientos 2021 a sí la hay que fecha, seguirles atendiendo. Sí, en 2020, no, solo en solo en 2021. 2021. Falta, digamos, que nos den, solo en 2021, falta que nos den los datos de 2022 Mm. y obviamente pues todos los que se llevan en 2023, ¿no? Por eso sí, te quise decir para que no siguiera pasando desapercibido, ¿no? Porque van pasando los días y luego no se abordan este tipo de cosas porque, pues luego, como dicen, lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿no? Sí, pues dice Laura Santillán, y yo espero que con la respuesta ahorita que dio Héctor Laura, que haya quedado clarificado tu pregunta, pero dice Laura Santillán, ¿hay avances en las investigaciones sobre el VIH-Sida? Es decir, ¿hay avances en vacunas? ¿Añadirías algo además de lo que dijiste, Héctor? Pues en esos están probándose vacunas precisamente para el VIH-Sida. Son, son procesos muy complejos. Esperemos que no disminuya la financiación. El caso del VIH-Sida, hay que decirlo, es uno de los padecimientos, perdón que lo diga y lo digo con todo respeto, agraciado, porque de alguna forma, como le ha pegado a todos los grupos sociales, políticos, artistas, gente influyente en términos de, pues ahora sí que de gestión política, de gestión económica, sí que este es uno de los padecimientos que menos se ha visto afectado en términos de asignación de recursos, entre ellos pues, las cuestiones que tienen que ver con la prevención, y ahí podríamos incluir vacunación. Bueno, los fármacos, por ejemplo, en los primeros años aquí en México se trataba con AZT, los únicos que podían acceder eran personas que accedían justamente al protocolo de investigación porque no había otro, y eran carísimos. De hecho, aquí le debemos de dar las gracias a Brasil, que en el 2001, por ejemplo, rompió las patentes de los laboratorios donde pasó un tratamiento de tratar un caso, casi te despondaba, digamos, un programa estatal de algún padecimiento, ¿no? Entonces, en 2001, el gobierno brasileño rompió las patentes de los laboratorios que lo estaban fabricando, y solo el hecho de que el gobierno brasileño empezara a fabricar sus propios fármacos antirretrovirales, pues cayó la mortalidad en ese entonces en un 50% en Brasil, y luego se extendió, ¿no? 83, 85, 90, 2000, pues ya tenemos, les decía yo hace rato, prácticamente fármacos que hacen indetectable el virus, ¿no? Es decir, podemos hacer un examen serológico y ya no, pues ya no se ve la presencia del virus, ¿no? Cosa que antes se veía impensable. Vuelvo a ser el caso de la comparación con tuberculosis, el bacilo que lo causa se conoce desde 1882 y seguimos con tratamientos acortados, entre comillas, de 6, 9 meses, dependiendo del tipo de tuberculosis del que estemos hablando, ¿no? Mm. Gracias Héctor. Pues a propósito de eso, bueno, también dice Norma Villar, pues sí, es una enfermedad crónica. Claudia de Lara, en Texcoco ya se están aplicando las vacunas COVID. Pues sí, hay todo un tema también con eso. Celeste, ¿por qué Gatel no está en el equipo de Claudia? ¿Saben ustedes? Pues no, no sabemos por qué no está ahí, pero parece ser que sí está, pero no está. En fin, yo creo que eso todavía falta definirse. Sí, sí está, Déjame, pero no está. sí está, pero no está. Déjame, tenemos un cartel que lo vamos a poner a cuadro nada más antes de pasar al siguiente tema, pero a propósito que estamos hablando de temas de salud, los matices de la tuberculosis en México. Para hoy tenemos
esta conferencia a través de Zoom este viernes 8 de diciembre a las 2 de la tarde, ¿no? Donde pues que de los ponentes, pues el que usted ve ahí que brilla, pues es el doctor Héctor Javier Sánchez, que estará también. Cuéntanos, Héctor, de este evento que va a haber el día de hoy. Sí, es un evento que me invitaron a participar ahí, que justamente desde la sociedad civil se está tratando de impulsar que se ponga más atención a esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que se hacen, no solo desde este gobierno, sino desde muchos atrás, es la falta de financiamiento que tiene el Programa Nacional de Tuberculosis. Por ejemplo, nos comentaban parte del personal del Programa Nacional de Tuberculosis que en el caso de las enfermedades transmitidas por vector, es decir, por ejemplo, Zika, chikungunya, etcétera, el financiamiento es pues infinitamente superior al de la tuberculosis y cuando ves, por ejemplo, cuando comparas el número de fallecimientos y el número de infectados por uno u otro tipo de enfermedades, la tuberculosis pues se los lleva de calle, ¿no? Ya ahora que estamos hablando del VIH-Sida, se sabe que de cada 10 fallecimientos, ahora que estaba yo comentando que en 2021 hubo 4.636 muertos por causas relacionadas al VIH-Sida, pues no es de extrañar o es de suponer que es muy probable que al menos 4 de cada 10 de estos 4.600 y pico fallecidos sean precisamente por tuberculosis. Y es un padecimiento que, como desafortunadamente le pega mucho a los grupos vulnerables y vulnerados, pues no se le da mucha atención. Hace rato comentaba yo el caso del SIDA, donde pues se quemaron, fueron a SENSIDA, es el Consejo del Estado para la Prevención y Control del SIDA, sacaron muebles y quemaron por la falta de medicamentos que había. Pero en el caso de tuberculosis, pues puede haber, no puede haber, puede no haber medicamentos, puede no haber vacunas de BCG, pueden haber insumos, digamos, para su diagnóstico, prevención, y no pasa absolutamente nada. No tenemos una fuerza, digamos, que esté impulsando, que esté haciendo el lobby, que esté empujando para que pues este padecimiento que le afecta muchísimo a México. De hecho, entre México, Brasil y Perú se llevan pues gran parte de los casos que se dan en América Latina, pues sigue siendo una enfermedad olvidada, sigue siendo una enfermedad del rezago y es justamente contra lo que se está luchando. Y se sabe que pues está asociada a la desnutrición, que está asociada a la pobreza, que está asociada a la diabetes también. Este es un caso, digamos, donde pues ya también está implicando, digamos, en clases sociales medias y altas, porque de alguna forma, fíjate, en eso, uno de cada tres casos de tuberculosis también es diabético, y en las formas resistentes de la tuberculosis, estamos hablando de que uno de cada dos tiene diabetes. ¿Cuántos diabéticos tienen tuberculosis? Eso es lo que no sabemos, eso es lo que, digamos, se trata de investigar, la misma forma de la relación con VIH-Sida. Por ejemplo, de las personas que tienen VIH, 14% de cada 100, 14 de cada 100, no saben su condición de que ya están infectados, porque digamos en los primeros 2 años usualmente es una enfermedad silente, ¿no? Es una enfermedad que no causa ruido, es silenciosa y que ya se empieza a manifestar, digamos, cuando ya empieza, pues, ahora sí que afectar severamente a algunos órganos, ¿no? Y es el mismo caso de la tuberculosis, que lo podemos tener ahí, pues, años, 1, 2, 5, 10 años, y en algún momento, pues, ya empieza a revelarse con V, y en ese momento es cuando ya nos damos cuenta y usualmente, pues, ya son procesos avanzados. Por eso es importante siempre tener en cuenta, pues, que somos un país endémico de tuberculosis, somos un país endémico de VIH y otro tipo de padecimientos y que en esa medida pues hay que estar cuidándonos, hay que estar sensibilizados, conscientes para que pues, de vez en cuando, por lo menos 1 o 2 veces al año, pues vayamos al médico y revisemos, digamos, si en algún momento tuvimos alguna conducta de riesgo en términos, ahora sí que de salud, para que pues estemos cuidándonos y pues, nos protejamos a nosotras y a nosotros, pero también nuestros familiares y a las comunidades en las que estamos, porque finalmente vemos el riesgo potencial de infectarlas a las personas que nos rodean, ¿no? Ya, gracias, gracias, Héctor. Héctor, ya casi también para ir cerrando, pero Héctor, ¿cuál es el balance que estás teniendo entonces ahorita de ya en esta recta final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador,
que sigue con una popularidad y un respaldo de la ciudadanía impresionantemente alto. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los grandes logros y grandes pendientes que tiene esta administración, Héctor? Mira, yo creo que los grandes logros, Ernesto, el económico. Sin duda, me parece que por ahí está muy bien. Recordemos que nos anunciaban que el peso iba a subir que el dólar iba a subir a 35 pesos por dólar, ¿no? Entonces, que ya no iba a haber inversión extranjera, que esto se iba a ir, pues prácticamente al despeñamiento, ¿no? Como decíamos en algún momento, que iba a ser peor la situación, ¿no? Y bueno, ya vimos que el salario mínimo ha tenido buenos niveles de recuperación, ya vimos que el consumo interno, pues ha sido muy dinámico, cada vez sigue subiendo, subiendo, subiendo. Los indicadores, por ejemplo, la venta de autos, la construcción, el consumo en los supermercados, todo esto pues ha ido más o menos bien, o por lo menos pues no nada mal. Tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.2%, que pues si no es muy alto, si lo comparamos con otros países, digamos, en situaciones similares, sí que nos va muy bien. Tenemos niveles de inflación que, pues, si en algún momento rebasaron más o menos el 10%, pues en otros países estuvieron peor, y que ya después en la etapa post-COVID, o por lo menos la fase aguda del COVID, pues se ha ido controlando, se ha ido reduciendo. Ahorita me parece que andamos alrededor del 4 o 5%, lo cual pues no está nada mal. Y ahí, digamos, en esa parte ha ido muy bien. Los pendientes, yo no diría fracasos, pero sí pendientes, es en el caso de salud, en donde si se sigue, digamos, digamos, fortaleciendo la infraestructura que aparente va a haber a partir de 2024, por ejemplo, con el programa IMSS Bienestar, en donde pues se le están dando muchísimos recursos al IMSS, en este caso de Zoe Robledo. Creo que va a ser un buen programa. Recordemos que el IMSS Bienestar, cuando inició López Obrador su gestión, tenía 80 hospitales. Y ahorita digamos, con todos los recursos y con todos los convenios de colaboración que se han hecho con los estados, pues ya estamos hablando de cientos a los cuales se le están equipando, los cuales están, pues ahora sí que dando cursos de capacitación al personal, se está regularizando el personal, se crearon universidades para pues, formar ciertos tipos asociados, por ejemplo, pues, odontólogos, químicos, etcétera. Entonces, me parece que está fortaleciendo la infraestructura. En estos momentos sí que sufrimos en algunas partes, por ejemplo, tiempos de espera, cuestiones que tienen que ver con la calidad de la atención y, por supuesto, desabasto de medicamentos, sobre todo de algunos padecimientos crónicos, por ejemplo, que tiene que ver con cáncer, ¿no? Y la otra parte, digamos, este es el grupo, digamos, de servicio de salud que atiende a las personas que no tienen seguridad social, que estamos hablando de más de 50 millones de personas, estaríamos hablando de 55 millones, y el otro grupo son los que son atendidos en el IMSS, que es ya, digamos, el régimen que se sostiene con los financiamientos sobre patronales y del gobierno, en donde creo que ahí no se le ha puesto mucha atención. Parece ser que ya empieza a ver, de acuerdo al presupuesto que se asignó para 2024. El ISSSTE también había sido descuidado y también creo que se les está ya, de acuerdo al presupuesto de 2024, pues asignando más fondos. Creo que estas dos instituciones necesitan fortalecerse muchísimo más de lo que están ahora. Y no hablo, por ejemplo, del caso de Pemex, del caso del ISFAM, que abarca las carteras de la Defensa Nacional y a la Marina, porque ahí sí, pues estos nunca han tenido falta de recursos en términos de salud, ¿no? Y digamos, el gran reto que sigue pendiente, pues es el de la seguridad, que si bien es cierto, y eso podríamos considerarlo un logro, que ya se quitó la tendencia hacia el aumento del número de homicidios y el número de secuestros, en términos de homicidio quedó tan alta la cifra de homicidios, estamos hablando de más de 30,000 por año, que sí, el gran reto es bajar de esos 30,000, aunque ya no haya esta curva ascendente, pues ya que cada vez se haga más pronunciada hacia el descenso. Esperemos que la Guardia Nacional pues funcione y si no funciona, pues sí habrá que seguir presionando para que se busquen los mecanismos, no sé si llamarlo el plan B, que ya hay el plan A, el plan B y el plan C, a lo mejor el plan D, y que efectivamente pues se haga un mayor control, porque pues sí, los homicidios siguen muy elevados en el país y sobre todo muy mediatizados, y qué bueno que se haga esto, pero que pues crean en la población mucha incertidumbre y que finalmente pues eso es lo que se trataría, ¿no? De que el Estado mexicano pues su principal función es ahora sí que pues
crear las condiciones de que la población, todas y todos, tengamos ciertos mínimos de bienestar y de dignidad y de seguridad, por supuesto. Ya, Héctor, perdón aquí nada más, aprovechando que te tenemos aquí de apechito, pues, hablando, pues, desde mi punto de vista, pues, tal vez a veces la familiaridad y la cercanía que tenemos no nos hace reflexionar o ver, pero algunas cosas, pero quienes estamos metidos en el gremio y vamos haciendo indagatorias, investigaciones, pues Héctor Javier, muy posiblemente el doctor, el principal experto en materia de tuberculosis que tenemos en México. Y precisamente, Héctor, es como una enfermedad, si así se maneja del SIDA, como si casi ya se hubiera extinguido, pues de la tuberculosis es todavía peor. La gente piensa que ya no existe o que existe muy poco. Y precisamente dice Laura Santillán, pues cuáles son los síntomas para identificar la tuberculosis y comúnmente a quién le da y por qué, Héctor. Bueno, la tuberculosis existe en dos grandes grupos. Uno que es la forma pulmonar, lo que conocemos prácticamente todo el mundo, tuberculosis pulmonar, y que esa básicamente se manifiesta con tos. En México hay, digamos, el lema de que una tos que dure 2 semanas o más, hay que tratarla como si fuera tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. Hay algunas personas que, bueno, no solo tienen la tos, sino que también tienen pérdida de peso, también tienen muchas sudoraciones, sobre todo nocturnas. Digamos, ya con estos tres síntomas que se tengan, hay que ir a una unidad de salud a que le hagan exámenes. En México, desafortunadamente, se sigue utilizando la vaciloscopía, que es un examen del esputo, de la flema o del gargajo, como se conoce popularmente. Entonces, hacen una serie de 3 muestras y esto se lleva al laboratorio y ahí pues el químico pues es el que descubre si está o no el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Y en casos, digamos, hay veces que estas pruebas, y por eso decía hace rato que desafortunadamente seguimos con la vaciloscopía, porque no es del todo sensible. Por ejemplo, hay casos que van a ser positivos y que estas pruebas no lo van a detectar. En estos casos, digamos, donde hay pues estos síntomas de los que yo hablaba y se supone que hay negatividad o se tiene que hacer una prueba molecular, que es un PCR, ¿no? Donde ahí pues la prueba nos da un resultado en muy corto tiempo, estamos hablando de 1 o 2 horas, cuando mucho incluso nos da ya si hay resistencia a algún fármaco. El asunto es que mientras una vaciloscopía te cuesta más o menos 50 pesos hacerla, una prueba de PCR pues anda arriba de los 2,000 pesos, ¿no? O alrededor de los 2,000 pesos. Y la otra posibilidad es hacer un cultivo en laboratorio, pero aquí pues esto nos tarda más o menos 2 meses en decir si es una persona positiva o no. Los muy positivos, a los 15 días ya está el cultivo ahí, pues evidente de que creció la bacteria, pero no hay que descartarlo hasta que los 2 meses pasen, porque hay poblaciones de los bacilos que crecen de manera muy lenta y hasta los 2 meses pues ya se descartaría que ya efectivamente no lo hay y entonces ya hay que buscar otro tipo de padecimientos. Y luego ya hablaba de otras formas que son las llamadas extrapulmonares. Y estas son muy difíciles de diagnosticar porque la tuberculosis es la gran mentirosa, ¿no? Puede dar en ojos, puede dar en riñón, puede dar en el intestino, puede dar prácticamente en cualquier parte del organismo y sobre todo en los órganos internos, pues está muy difícil diagnosticarla. Hay diagnósticos que se hacen desafortunadamente post-mortem, es decir, una vez que la persona ya murió, que no se le encontró que tuvo y que pues los tratamientos que se le dieron no funcionaron y fallece la persona, ¿no? Entonces cuando se hace una necropsia, pues ahí sale el bacilo y pues ya se diagnostica y que fue tuberculosis. Y en Cuando, otras ocasiones a veces, sí, perdón. no, no, perdón, Héctor, Sí, ya termino. sí, Sí, ya termino. Y en otras ocasiones es accidental, ¿no? Ya cuando uno pues se ha hecho pruebas y no funcionan los tratamientos, y alguien dice, bueno, ¿y qué tal si es tuberculosis? Y le empiezan a dar fármacos contra la tuberculosis y empieza a responder la persona, pues ahí es donde pues ya se hace el diagnóstico, ¿no? Ya cuando se termina eso, en los niños es un caso muy especial. En los menores de 15 años, la tuberculosis pulmonar no es muy frecuente y es más frecuente en otras partes. En el caso de los niños, por ejemplo, pues tiende a irse al sistema nervioso central, es lo que se llama como tuberculosis meningia, y ahí pues si el niño, por ejemplo, ya deja de jugar, que está todo somnoliento,
aguas ahí, ¿no? Que deja de crecer, entonces ahí habría que hacerle pruebas y pues ahí, por ejemplo, pues se hacen ya otra serie de procedimientos para diagnosticar tuberculosis. Menciono esto porque esta es de las más rápidas de evolución y pueden ser en términos de mortalidad más rápidas que otros tipos de tuberculosis. Héctor, cuando no hay mortalidad en la tuberculosis, ¿cuáles son las secuelas? Pregunta precisamente Laura Santillán. ¿Sí? Dependiendo del avance, por ejemplo, en el caso de la pulmonar, pues puede quedar la persona con tos crónica y si digamos, la enfermedad le destruyó gran parte del tejido pulmonar, pues con muy poca capacidad respiratoria, ¿no? Hay veces que hay pacientes que andan con el 30, 40% de su función respiratoria, entonces se les dificulta trabajar, se les dificulta caminar mucho, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde fue la afectación, es justamente el grado, digamos, de secuelas que tiene la persona, ¿no? Aquí hablaremos de intensidad y también de sitio de la lesión de la tuberculosis. Mm. Héctor Javier, regresando al tema económico, dice Ajasi preocupada, pero los precios siguen subiendo, cada vez alcanza menos. Si la economía va bien, no se siente. ¿Qué decía al respecto, Héctor? Sí, tiene toda la razón y no es un fenómeno solo nacional, ¿no? Es un fenómeno mundial. Sí, siempre estamos en esta carrera, ¿no? De que por un lado suben salarios y suben los precios, ¿no? Y siempre vamos a estar ahí, ¿no? Sí, este es un cuento de nunca acabar, tienes toda la razón. Aquí lo que habría que ver es la brecha que se tiene, digamos, en términos de cuánto se puede gastar en un momento dado y cuánto se puede gastar en otro, ¿no? Por ejemplo, se sabe que de más o menos de 1979, 1980, si con un salario mínimo se podían comprar, no sé, a ver, ahorita hablo nada más por hablar, ¿eh? No me acuerdo ahorita los parámetros exactos, ¿no? Pero, por ejemplo, si en los 70, 80, con un salario mínimo podías comprar, no sé, a lo mejor 10 kilos de huevo, con el salario mínimo de ahora, pues te compras apenas uno y medio, ¿no? Digamos, en ese sentido es lo que también habría que ir comparando, porque nunca los precios van a estar estáticos. Por eso aquí es importante que nos fijemos cuánto sube el salario mínimo, bueno, no solo el mínimo, sino los salarios profesionales, etcétera, y estos contrastarlos con dos parámetros, con el crecimiento del Producto Interno Bruto y también con lo que se conoce con la canasta de precios, el índice de precios al consumidor. Si el salario mínimo, digamos, como nos lo estuvieron subiendo 1%, 3%, 2.9%, 3.4% anual, y la inflación estaba arriba del 5%, 6%, etcétera, en ese sentido, pues sí que íbamos perdiendo y esta brecha se iba ensanchando en el sentido en los que los salarios le superen, digamos, por lo menos en un mínimo porcentaje. Ya sabemos que mientras más los superen, muchísimo mejor. En ese sentido, pues se van a ir reduciendo estas brechas y aunque haya aumentos, pues sí, en esa medida vamos a tener mayor capacidad de compra. México es uno de los países de toda América Latina, por no hablar de ya de los países desarrollados, que tenemos menor poder de compra prácticamente en todo, ¿no? He tenido la gran oportunidad de ir a diversos países de América Latina y contrastar, digamos, el poder de compra de los trabajadores con el que tenemos aquí en México y de verdad es de pena, ¿no? Es de pena. Mientras nosotros ganábamos, por ejemplo, $120 mensuales, otros países como Ecuador, como Perú, etcétera, andaban en $360, ¿no? Con mucho, y aquí estamos hablando no solo en términos de dolarización, digamos, de la comparación, sino, insisto, en ver qué podemos comprar con unos y otros salarios, ¿no? Que es lo mismo que sucedía, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos. Hay gente que dice, sí, allá gana mucho más la gente y pues obviamente los precios son más caros, dependiendo en qué son más caros. No hay cosas que sí son más caras, pero hay cosas que no. Por ejemplo, productos como la leche, pues si uno compara cuántas horas tendría uno que trabajar para conseguir su litro de leche, ahí es cuando podemos ir viendo ciertas cosas, ¿no? Entonces sí tiene toda la razón y lo vamos a ver siempre, ¿no? Aquí, insisto, hay que contrastar cómo va nuestro poder de compra en relación a lo que nosotros usamos usualmente y ahí podemos hacer un balance cada uno, ahora sí que en su microeconomía, en la economía cotidiana, de ver si efectivamente este gobierno nos ha ido favoreciendo o pues nos ha ido perjudicando, como sí estamos seguros lo fueron gobiernos anteriores, ¿no? Ya, gracias, Héctor. Pues Héctor, tú me vas a disculpar que te estemos agarrando aquí, pero pues yo no tengo Sí, la culpa de la audiencia que está aquí, pregunte y pregunte. Dice María Guzmán, doctor Héctor Javier, ¿cuál es el término de la enfermedad antes de que se desarrolle?
podría quitarme de esa duda. Gracias por su atención. Se refiere a Pero ¿de cuál tuberculosis. bueno, ¿Eh? la tuberculosis únicamente si, digamos, está infectado con tuberculosis, se considera que en todo el mundo, por lo menos un cuarto, 25% de la población mundial está infectada. Si somos 8.000 millones de personas, calcúlele que por lo menos 2.000 millones están infectados con tuberculosis. Eso no quiere decir que todas y todos enfermemos, ni que estemos contagiando, ni mucho menos. Podemos tener el bacilo del organismo encapsulado, digamos, hay una serie de células de defensa, principalmente macrófagos, que hagan de cuenta que lo meten en una cárcel, ahí lo tienen ahí preso, ¿no? Entonces el bacilo ni puede salir y el macrófago no es capaz de eliminarlo tampoco. Es muy potente, digamos, es muy hábil el bacilo de la tuberculosis. Créanme, están desde la aparición del ser humano, ¿eh? Lo tenemos aquí el bacilo y lo seguiremos teniendo muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, entonces están en ese equilibrio en donde ahí lo tienen preso y ahí lo van a tener, hagan de cuenta que está en un penal de máxima seguridad y pues ahí lo podemos tener toda la vida, morirnos de 90 años, 100 años y no haberse desarrollado la infección, pero en algún momento que haya factores que desequilibran, digamos, pues esta situación, digamos, de que uno está preso y el otro está cuidando, pues el bacilo pues, puede adquirir más fuerzas o las sistemas de defensa tener menos fuerzas, entonces el bacilo salirse y entonces diseminarse por todo el organismo. Usualmente va hacia el pulmón, de hecho casi 9 de cada 10 casos son pulmonares, pero el resto pueden ser, insisto, ya mencionaba yo algunos órganos. Entonces, una persona puede estar infectada pero no enferma y ya pues enferma si desarrollar el cuadro de tuberculosis, que puede ser pulmonar, meningia, miliar, etcétera, ¿no? Depende de dónde asiente el organismo. Ya. Perdón, en el caso del SIDA, ahí sí es muy importante diferenciar. Una cosa es estar con VIH, que es únicamente, digamos, la connotación que se da a la condición de estar infectado, y otra cosa es ya tener SIDA, que es, digamos, cuando ya la infección progresa a la enfermedad y empiezan a manifestarse pues, los signos y síntomas propios del SIDA. Ya, pues Héctor, hay más y más comentarios, vamos a tener que parar con ellos, pero nada más leo algunos más, ¿no? Laura Santillán, me gusta mucho el análisis del doctor Héctor Javier, es brillante, completamente de acuerdo. Silvia Rodríguez, wow, es todo un conocedor de muchos temas, sí, de hecho nosotros decimos que cuando seamos grandes queremos ser como el doctor Héctor Javier Sánchez, para allá se chivea más. Este dice um, Rosa María Duarte, le dice a Laura Santillán, sí es un padecimiento sistémico y puede afectar varios órganos, no solo los pulmones, que es lo más frecuente. Eh, dice Patricia Caudillo, gracias doctor Héctor por tan brillante información. María Guzmán, Héctor Javier nos podría compartir material para ver y entender más sobre la tuberculosis, pero, y dice Silvia Rodríguez, qué sorprendente que la tuberculosis siga circulando, no tenía idea, a seguir vacunando a los niños, dice Silvia Rodríguez, y Laura Santillán dice, sugiero un programa especial para el doctor Héctor Javier Sánchez para que nos explique todo sobre la tuberculosis. Pues me parece muy buena idea, Laura. Vamos a platicar ahí con Héctor para programar así de una hora que Héctor nos pueda regalar para que con imágenes, con información que usted también pueda observar, pueda darnos una charla y pueda colocarnos más elementos con todo gusto. Digo, yo ya estoy diciendo que sí, el Héctor Sí, todavía no sí, me sí, dice. claro. Al Por rato, al supuesto, sí. rato vamos a terminar el programa y me va a empezar a mandar ahí GIFs y cosas y ¿por qué andas diciendo que estas cosas que yo y me estás Ajá. cargando trabajo sin pedirme permiso, etcétera? No, con mucho gusto, ¿eh? Por supuesto que con mucho gusto. Sí, sí, Ok, claro. Y pues perdón las bueno, preguntas que no pude responder, pero ahí sí me metieron gol, ¿eh? Sí reconozco que no es nada, fácil. nada, este Héctor es un genio, realmente, aunque se muerda el rebozo el señor, ni modos. Pues Héctor Javier Sánchez, te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Gracias, igualmente. Pues un abrazo a todas y todos. Gracias, gracias. Y si usted quiere conocer a Héctor Javier va a estar en la posada el 22 de diciembre. Así que
pues estará el Dream Team y estará Héctor Javier también, la doctora Violeta Núñez, un servidor, el Vikingo, Azael, bueno, todo el Dream Team, Luis, Jerónimo, etcétera, etcétera, y Cristian, pues vamos a estar, haremos algún enlace también con nuestra querida Esperanza, allá en Cisjordania. En fin, será un gran evento el 22 de diciembre, pero si usted quiere conocer a Héctor en persona, bueno, hasta igual y nos regala unos autógrafos, Héctor Javier, se apena, se apena. Gracias, ¿eh? Gracias, Héctor, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, que estén bien. Bye. Gracias. Pues sí, como bien dices, Claudia de Lara va a dar autógrafos, sí, tiene que dar autógrafos nuestro querido Héctor Javier Sánchez.